ahí con mi familia, mi esposa Andrea, mis dos hijas, Camila, Ana, y mi hijo mayor, Juan Marcos. Bueno, ellos no pudieron venir, Andrea está con fiebre, Camila estuvo con fiebre el fin de semana, menos mal que tiene un médico en la casa, pero bueno, ahí justo estamos con un foco de dengue en la zona donde vivo, así que puede ser que sea, puede ser que no sea. Veremos. La cuestión es que están bien, dentro de todo, solo tienen fiebre. Bueno, acá ustedes ven este título, y le puse ese título porque vamos a ver en el transcurso de la lectura que esto es lo que termina haciendo Jesús, no solo con la mujer, que es vamos a decir, una de las protagonistas de la historia, sino también con las multitudes y con aquellos hombres que acusaban a esta mujer. Vamos a ver, esta es una historia de la mujer adúltera, figuran a veces el título en nuestras Biblias. Así que vamos a leer juntos en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 1 al 11. ¿Está bien? Bueno, vamos ahí. Dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó. Estaba así agachadito, se incorporó, los miró y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces Jesús se volvió a incorporar y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo: nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué historia impresionante, ¿no? Es emocionante esta historia, y es emocionante la manera en que Jesús trata esta situación. Acá vamos a ver, vamos a la siguiente. Bueno, acá en este escenario, ¿qué tenemos? Tenemos primero Jesús enseñando, ¿está bien? Jesús enseñando a mucha gente que se había congregado ahí para escucharlo a Jesús. Entre esas personas estaban los fariseos y los maestros, pero también había una multitud que estaba deseosa de escuchar a Jesús. Cuando llegaron estos fariseos, no llegaron solos y no llegaron silenciosamente, llegaron ruidosamente y trajeron una mujer que la metieron en el medio, interrumpieron ese momento en que Jesús estaba enseñando para ponerla en medio a esta mujer, humillándola. Ya venían humillándola desde donde la habían sacado, para ponerla ahí en medio de la multitud y exponerla públicamente
para humillarla mucho más de lo que ella ya estaba humillada, como ustedes ven en esta imagen que está en el fondo de la diapositiva. Ahora, estas multitudes que seguían a Jesús siempre eran multitudes divididas. Hay otros textos en la Biblia que muestran cómo las multitudes estaban confusas respecto a Jesús. Algunas personas pensaban que Jesús, por ejemplo, era Juan el Bautista, a la altura que Juan ya había muerto. Pensaban que era Elías, no sabían quién eran algunos. Algunos hasta pensaban que era un demonio o que tenía demonios, y otros sí pensaban que era el Cristo, pero aún estaban confundidos. ¿Qué quiero decir con esto? La multitud tenía atracción por Jesús, pero no todos no tenían una definición en común en cuanto a quién era Jesús. Siempre era una multitud dividida, como la multitud en general. Nosotros salimos a la calle o vemos en las redes sociales multitudes que en las redes visualizan algo y le dan me gusta o me dan no me gusta, o dan sus opiniones buenas, sus opiniones malas. Las multitudes siempre son indescifrables en cuanto a qué es lo que realmente piensan. Bueno, así era esta multitud. Una multitud que sin duda había buena parte de ese grupo de personas que estaban acercándose a Dios sinceramente, acercándose a Jesús sinceramente, y estaban recibiendo su palabra con humildad y estaban reflexionando acerca de lo que el Señor decía. Pero había otros con recelos. Pero en medio de esa multitud, y como en medio de todas las multitudes, estaban estas personas, los fariseos y los maestros de la ley. Personas que por su función deberían cumplir un rol digno, un rol muy bueno, porque ellas eran las personas que, como dice ahí, eran maestros de la ley, o sea, eran expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y estos fariseos, ¿saben ustedes que cuando leemos acerca de los fariseos en el Nuevo Testamento, siempre nos da un poco de repulsión la idea, la figura o lo que ellos representan? Pero sin embargo, ustedes saben que los fariseos fueron muy importantes en la historia de Israel, en una etapa donde Israel necesitaba fortalecer su identidad como pueblo de Dios, y como un pueblo de Dios que se identificaba con las Escrituras. Por lo tanto, ellos en algún momento de la historia cumplieron un rol muy importante, sobre todo en los últimos 200 años antes de la aparición del Señor Jesús. Sin embargo, ese rol se había desdibujado con el tiempo. Sí, no hay duda que no todo fariseo era igual, pero por lo menos el grupo que tenía más poder y el predominante, o por lo menos el que describe el relato del Evangelio, era muy particular. Y tristemente no cumplía un rol bueno en la sociedad, cumplía un rol que era un rol detestable, porque ellos generalmente eran hostiles, eran violentos con la gente. Ellos se arrogaban el derecho de ser los rectores de la conciencia de esa sociedad. Ellos eran los que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si no encajaban algunos entre la multitud en sus conceptos, basados obviamente en sus expectativas, entonces eran expulsados, eran eliminados. Ellos irrumpían en la intimidad de la gente, como lo hicieron en esta mujer. ¿Tenían derecho de ir a meterse en la habitación y sacar a esa mujer para exponerla públicamente? Bueno, ellos creían que sí. Ellos creían que sí tenían ese derecho de meterse en la intimidad. Ahora, entre paréntesis, le hago una pregunta: ¿por qué no lo trajeron al hombre? Si ella era adúltera, ¿el hombre no lo era? ¿Sí o no? Raro, ¿no? Pero bueno, así eran ellos, parciales.
y actuaban de esa manera. Eran prepotentes. Y cuando nosotros vemos a estos fariseos, nuestra tendencia es a ponernos del lado de la mujer, ¿verdad? A compadecernos de esa mujer que ultrajada, avergonzada, y nos ponemos del lado de ella y nos ponemos en contra de los fariseos. Y podemos darle todas estas calificaciones que yo acabo de hacer. Pero la realidad, ¿saben qué? Los fariseos también reflejan lo que nosotros somos. Nosotros también somos un poco, o tal vez mucho, como los fariseos. Nuestra sociedad está llena de fariseos, está llena de personas que se arrogan, que se autorrepresentan así como los rectores de la conciencia de la sociedad. Y nosotros a veces hasta apoyamos a estas personas. Nuestra sociedad, teniendo este tipo de liderazgo, lo único que hace, cuando tenés estas personas así que cumplen ese rol, lo único que hace es dividir a la sociedad. Porque están los que siguen a uno y están los que siguen a los otros. ¿Es así o no? Hay representantes públicos que se paran ahí en la plataforma pública, sea donde sea, en los medios de comunicación, en la calle, en las redes sociales, donde sea que se paren, e influencian a la gente. Y lo hacen de tal forma que buscan adeptos a sus ideas, o a veces adeptos a sí mismos. Pero fíjense el fenómeno que esto provoca. El fenómeno es que hay unos que están en contra de otros. ¿Y vos de qué lado estás? ¿Usted de qué lado estás? ¿De uno o del otro? Nuestra historia argentina está llena de pros y de antis. ¿Es así o no? Yo soy anti tal. Estoy a favor de tal. ¿Es así o no? Así es nuestra sociedad. Y tristemente, porque justamente somos parte de esta sociedad, porque inevitablemente nosotros somos influidos por la cultura, inevitablemente esto muchas veces es trasladado a esta comunidad que tiene otra identidad. ¿Nosotros somos argentinos? Sí. ¿Somos tucumanos? Sí. ¿Estamos arraigados a esta tierra y a la historia de esta tierra? Sí. Pero somos argentinos y tucumanos que formamos parte del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios que trasciende Tucumán, que trasciende la Argentina, que trasciende nuestra historia, que trasciende nuestro territorio y nuestra cultura. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, estamos influenciados por nuestra cultura constantemente y muchas veces trasladamos la influencia de nuestra cultura a nuestra comunidad. Y lean la historia, la iglesia tiene más de 2000 años y la iglesia ha tenido muchos vaivenes y ha tenido, ustedes saben, la iglesia ha dado lugar a metodistas, a luteranos, a calvinistas, a anabaptistas, a bautistas, a menonitas, y estoy hablando solamente de la iglesia protestante, ni hablar de la iglesia católica, ni hablar de la iglesia ortodoxa. Siempre nuestra tendencia natural como seres humanos ha sido dividirnos. Por eso digo que los fariseos también refleja lo que nosotros somos. Y tristemente a veces nos sumamos a la influencia de los fariseos de nuestra sociedad y nos agrupamos con los unos en contra de los otros y estamos dispuestos a reaccionar indignados para linchar, para patotear de una u otra forma al que sea diferente, al que parezca diferente, al que sienta diferente.
y nos sumamos a esa turba como esa que trajo a la mujer para también apedrearlos. Sin duda, nosotros somos hipócritas porque cobardemente nos ocultamos en la multitud. Vamos a seguir, ahí está el fariseo y la multitud, fariseos que demandan a la multitud de acuerdo a sus expectativas y lo único que generan son rivalidades. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de la mujer. La mujer tiene una característica, hay que decir las cosas por su nombre. Todos podemos compadecernos de la mujer, pero esta mujer había hecho algo malo, ¿sí o no? Lo había hecho en su intimidad, pero había hecho algo malo. Ella se dejó llevar por esos deseos impetuosos que la llevaron a quebrar su familia tal vez, o la familia del varón con el que ella se había acostado. Por eso era adúltera. Era adúltera porque tal vez ella tenía su esposo y estaba engañándolo. O tal vez el hombre tenía a su esposa y con ese acto ella también estaba rompiendo esa familia. ¿Y saben qué? No me quiero sumar a la actitud moralista de los fariseos para también condenar a la mujer. Solo quiero hacer el mismo ejercicio que les acabo de decir, que hagamos con los fariseos, vernos reflejados. Así como nos podemos ver reflejados en los fariseos con sus conductas hipócritas, también nos podemos ver reflejados en esta mujer, porque nosotros también seguimos esos deseos impetuosos. Esos deseos impetuosos que muchas veces nos hacen olvidar a las personas amadas que tenemos a nuestro lado, que puede ser nuestra esposa, o a nuestros amados que pueden ser nuestros hijos, o a los amados de otra familia, y romper, así quebrar esos vínculos solamente siguiendo estos deseos que los tenemos todos. Todos tenemos estos deseos que llevó a esa mujer a cometer adulterio. Todos los tenemos. Por eso digo, ¿qué pasó con el hombre? Pero esa es otra cuestión. Pero así como tenemos estos deseos como pasiones sexuales, tenemos otros deseos. A veces creemos que por actuar con enojo y con ira y romper todo estamos siendo honestos con lo que pensamos y no callamos lo que decimos. Pero sin embargo, con esa ira y con ese enojo rompemos cosas, rompemos relaciones, rompemos corazones. A veces nuestra avaricia, que también nos domina y nos lleva también a pasar por encima de otros. Estos deseos impetuosos están en nuestro corazón, tal como estaba en el corazón de esta mujer. Bueno, vamos a Jesús. Vamos al tercer personaje en esta, o al cuarto, si consideramos a la multitud también. A Jesús. ¿No le llama la atención la primera reacción de Jesús? ¿Qué hizo cuando vinieron los fariseos y los maestros de la ley? ¿Qué hizo? Se agachó a escribir. ¿Qué será que estaba escribiendo, no? Siempre nos genera esa duda. Pero no importa lo que estaba escribiendo. Es increíble, es fascinante ver su reacción frente a estos fariseos prepotentes, que ellos se creían con la autoridad de interrumpir la enseñanza del Señor Jesús y se creían con la autoridad de increparlo. ¿Qué pensás vos? ¿Qué hacemos con esta mujer? Obviamente que ellos querían hacerlo caer en una trampa, pero qué atrevidos, ¿no? Sí, está bien, ellos lo despreciaban a Jesús, pero bueno, podrían haber tenido otra consideración, pero eran unos atrevidos. Con violencia fueron a arremeter contra Jesús, pero él tranquilo ahí, se agachó, no les contestó.
En todo caso sí les contestó con silencio. Se quedó callado. Él no se dejó perturbar por el atropello de esos líderes indignados o de esa multitud indignada que seguía a estos líderes. No se dejó perturbar por ese discurso desafiante que tenían estos líderes. No se dejó perturbar. Actuó con tranquilidad, actuó con paz, hasta que rompió el silencio. Actuó con paz. Creo que es una buena manera de pararnos frente a las disputas que se generan todo el tiempo en nuestra sociedad. La sociedad todo el tiempo nos invita a tomar una postura. Pero ¿para qué quieren que tomes una postura? Para que te pongas en contra del otro. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿somos llamados a eso? ¿Qué dijo el Señor en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán conocidos como ¿qué? Como hijos de Dios. La cualidad de los hijos de Dios es que son personas de paz, que no se dejan perturbar por el odio que caracteriza a las grietas que hay en esta sociedad. No en la nuestra, en la Argentina y actualmente. Siempre hubo grietas en la humanidad. Siempre hubo odios y disputas. Siempre la sociedad te desafía a que vos tomes un lugar en medio de esas disputas para que te rivalices contra el otro. Pero no así con los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son pacificadores. Y es así como reaccionó el Señor Jesús. No se dejó perturbar. Cuando nosotros nos dejamos contagiar con la ira de esta sociedad, ya estamos perdiendo el foco. Y ojo, que muchas veces la iglesia ha tomado estas posturas y ha tomado la bandera de una de las partes en disputas y ha sido incluso hasta ha ido al frente de esas disputas, incluso hasta las ha teologizado a las disputas, porque ha dicho: esto es lo que Dios quiere, en el nombre de Dios vamos a derrotar a los enemigos. ¡Qué vergüenza! Pero sin embargo así lo hicieron. Sin embargo, así lo hicieron en muchos momentos de la historia de nuestra iglesia, que ya tiene más de 2000 años en este mundo. Todo el tiempo vamos a ser perturbados, todo el tiempo vamos a ser llamados a abandonar la paz y sumarnos a la disputa. Pero ¿saben qué? Dios, el Señor Jesús, rompió ese silencio. Rompió ese silencio para desnudar la hipocresía, para confrontar la falta de sinceridad y transparencia que manifestaban esos fariseos, que manifestaban esas multitudes y que manifestaba incluso esa mujer que estaba en medio de la multitud y que era acusada. Y esta fue su respuesta: ¿quién de ustedes tiene el derecho de levantar la piedra? No, mejor dicho, no de levantarla. Cualquiera puede levantarla. Pero ¿quién de ustedes tiene el derecho, es lo suficientemente justo para tirarle la piedra a esta mujer? Díganme. Qué impresionante, ¿no? El Señor también irrumpe nuestra intimidad, tal cual lo hacían los fariseos. Los fariseos irrumpían en la intimidad de la multitud con sus discursos violentos e incluso con este tipo de acciones como las que hicieron con esta mujer. Pero Jesús, la diferencia es que Él no lo hace con violencia. Él te confronta y te dice: mirá quién sos. ¿Quién sos?
¿Quién sos para ponerte del otro lado y ponerte en contra de esto? ¿Quién sos vos? ¿Vos sos superior? ¿Ella es inferior? ¿O viceversa? ¿Quién sos? Y la sensatez primó en eso. Primero los ancianos. Está bueno esta parte, ¿no? Fueron sinceros. ¿Vieron cómo Jesús los obligó a que sean sinceros? Pero no los obligó de una forma violenta. Se metió ahí en su conciencia y los hizo ver quiénes eran en realidad. Y desde los más grandes, no sé si los más jóvenes tenían la misma conciencia de los más grandes, pero seguramente cuando ellos los vieron que los más grandes tiraban las piedras y dijeron, bueno, si ellos lo hacen, entonces yo también. Me estoy imaginando. Seguramente había múltiples razones por las cuales dejaron las piedras, tiraron las piedras no a la mujer, sino al suelo y se empezaron a ir. Ellos se dieron cuenta quiénes eran. Se dieron cuenta que eran iguales a esa mujer. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesús? Los puso en el mismo plano. Le dijo, ¿ustedes son mejores que ella? Y ellos, al no arrojarle piedra a la mujer, dijeron, no somos mejores que ella. Somos iguales que ella. Por eso no tenemos el derecho de tirarle la piedra. Eso hizo Jesús. Pero tristemente, tuvieron la coherencia de soltar las piedras, pero no tuvieron la valentía de reconocer su pecado. Porque ¿qué hicieron después de tirar las piedras? ¿Qué hicieron? Se fueron, huyeron, se fueron cobardes, se vieron confrontados con su propia maldad, la reconocieron, pero se fueron. Sin embargo, como dice el texto, la mujer seguía, ¿cómo dice? Seguía ahí. La mujer seguía ahí. Y por segunda vez Jesús levantó la mirada, ya no para mirar a la multitud indignada ni a estos líderes desafiantes, sino para ver a la mujer. Y la miró a la cara. ¿Dónde están los otros? Ya no hay nadie, Señor. Se fueron todos. ¿Y nadie te condenó? Nadie, Señor. Yo tampoco. Yo tampoco te condeno. Andá y empezá de nuevo. Andá y no peques más. Andá y empezá de nuevo. Dios, el Señor Jesús, la liberó de su culpa. El Señor la perdonó. El Señor extendió su gracia sobre ella, que es el concepto de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese favor de Dios que nos da lo contrario a lo que merecemos. ¿Quién era el único que tenía el derecho de tirar la piedra de todos los que estaban ahí presentes? ¿Quién era el único? Solo Jesús. Solo Jesús podía tirar la piedra. Solo Él. Y Él le podía tirar la piedra a todos. Pero no eligió hacerlo. Incluso con esa multitud y esos líderes atrevidos, Él no les tiró ninguna piedra. Les dio la oportunidad, la misma que le había dado a la mujer. La misma oportunidad. La oportunidad de que se arrepientan. La oportunidad de que reconozcan el mal que nos habita, que nos invade, el mal que nos hace egoístas y que nos hace hacer las cosas malas e injustas que todos hacemos. Dios le dio la oportunidad. Él ejerció su gracia. Si Dios, el Señor Jesús, el Dios hecho hombre, actuó de esta manera en el mundo, actuó con paz y gracia, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios vamos a actuar de otra manera? No podemos. Si el mismo Señor actuó de esta forma,
¿Por qué nosotros? Actuó con gracia, no les dio lo que merecían, les dio todo lo contrario, les dio la oportunidad, les dio el perdón y les dio la oportunidad de una nueva vida. Pero detengamos de nuevo en la mujer. Ella se quedó, ella no huyó, se quedó ahí. No solamente no huyó, sino que tuvo la valentía de reconocerse en ese lugar de culpabilidad. Porque esa mujer ya estaba entregada. Estaba, como la ven acá de fondo, la ven, ¿verdad? A esa imagen. Estaba entregada a la muerte. No tenía opciones. Estaba débil, expuesta, vulnerable. Ya estaba entregada. Humillada ante esa multitud, pero cuando se quedó a solas con el Señor, humillada delante del Señor. Y ¿saben qué? Como dice esa canción, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y ella estaba humillada a los pies de Jesús. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos humillamos ante Jesús, Jesús no nos avergüenza como esa multitud. Jesús nos cubre con su gracia. Jesús nos devuelve la dignidad que perdemos por causa del pecado. Cuando nos humillamos delante de Jesús, como esta mujer valientemente lo hizo, porque se quedó, porque ella tuvo la oportunidad de que cuando los otros se habían ido, ella también huir, pero se quedó ahí y se humilló. Y humillándose a los pies de Jesús, recibió la gracia de Dios. Qué experiencia más increíble, qué bueno que haya quedado registrado, ¿no? Al final del Evangelio de Juan, el escritor del Evangelio de Juan dice que Jesús había hecho un montón de cosas, tantas que no alcanzarían libros para escribir todas las cosas que Jesús había hecho. Sin embargo, las cosas que se escribieron eran exactamente las que necesitábamos conocer para conocer el corazón de Dios, para restablecer nuestra relación con Dios, para conocer de su amor, para recibir el abrazo de nuestro Dios. Y una de esas cosas es esta historia maravillosa. El Señor te está desafiando a que te humilles en su presencia, a que te reconozca. No sé con quiénes te reconoces, si con esos fariseos que entran en disputas, en divisiones, en rivalidades, o te reconoces con esta mujer porque estás preso de esos deseos que te hacen caer una y otra vez y te hacen vivir frustrado con el dolor de caer una y otra vez en decisiones malas que te hacen daño o que le hacen daño a otros. No sé dónde te encontrás, pero hoy te invito a que te quedes como esa mujer, en el mejor lugar, a que te humilles delante del Señor Jesús y le muestres tu vergüenza, seguro o segura de algo, que Él no te va a humillar, no te va a pisotear, no te va a apedrear. Él te va a recibir, te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad. Amén. Finalmente, como iglesia, y vamos a la última, Dios nos llama como iglesia, como comunidad de fe, a que soltemos la piedra. No nos sumemos a las disputas de esta sociedad, soltemos la piedra, abandonemos el enojo, abandonemos la hipocresía, abandonemos la cobardía, soltemos las piedras. Nos humillemos ante Jesús y reconozcamos nuestra necesidad de vivir
nosotros en la gracia, para convertirnos frente a esta sociedad, frente a este mundo, nos convirtamos en agentes de paz. Somos ministros, dice el apóstol Pablo, que el pueblo de Dios es ministro de reconciliación. Es embajador del reino de Dios en medio de este mundo. Representa al reino de Dios en este mundo. ¿Saben para qué? Para reconciliar al mundo con Dios. Como si Dios, a través de su pueblo, le dice al mundo: reconcíliense con Dios. Somos agentes de paz y de gracia. Dios nos llama a soltar las piedras, a humillarnos y transformarnos en agentes de paz y gracia en este mundo. Que el Señor nos ayude a cada uno a encontrar ese lugar a los pies del Señor Jesús para recibir su gracia, y que como comunidad de la fe, como familia de Dios, que como pueblo de Dios abandonemos las disputas y cumplamos el propósito de Dios, la misión de Dios, de ser ministros de reconciliación en este mundo. ¿Vamos a orar? Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias Señor, porque entre las miles de cosas que hiciste mientras estabas en medio nuestro, Señor, nos dejaste esta historia de gracia, esta historia de reconciliación, esta historia de perdón, pero también esta historia que nos expone a lo que somos, Señor. Gracias, Señor, por no dejarnos como estamos, refugiados en nuestra hipocresía, refugiados en nuestra cobardía, escondidos en medio de la multitud indignada, no reconociendo nuestra maldad. Gracias, Señor, porque cuando reconocemos nuestra maldad, nos recibís con amor, con perdón, y nos das una nueva oportunidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Muchas gracias, hermano. Y vamos a darle un aplauso grande a aquel que vive y que llena nuestra vida de gracia, de amor, de perdón. Y por eso estamos acá, por la gracia de Dios, por el perdón, porque nunca el Señor nos arrojó ninguna piedra. Nos las merecíamos. Muchos de los que estamos acá nos merecíamos 1, 2, 5, 10 piedras, pero Dios tuvo amor hacia nosotros. Y yo le invito a que con esta última canción exaltemos el nombre de nuestro Señor. Todo aquel que quiera levantar su mano a los cielos, diga con esta canción, con los chicos: te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Este es un mes muy especial en el que vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor, el amor de nuestro Señor, la paz de Dios. A tus pies arde mi corazón. Entremos en la intimidad del Señor. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Dile al Señor, postrado a tus pies. sí, Señor Jesús. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos, iglesia. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Sí, Señor. más grande. Gracias, Señor Jesús. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, en esta semana, Padre, queremos comenzarla, Señor, a tus pies. Queremos comenzarla, Señor, amándote, adorándote, Señor. Queremos comenzar con tu consejo, con tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor, mi Dios, porque revelas tu palabra para nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos en esta semana a que nuestras vidas, Señor, puedan reflejar tu amor, tu misericordia, tu paz. Señor, revístenos de ti, Señor. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que, Señor, cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos llevar la paz de Dios, el amor de Dios, la humildad de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga ricamente. Que la paz de Dios sea con la iglesia.